Esta ponencia la quería realizar porque ha habido unos cambios normativos últimamente que son de vuestro interés, porque puede suponer ya un cambio en que empecemos a pensar en la accesibilidad universal como tal. Hoy voy a ser un poco cañero en el sentido de que nosotros, el colectivo de personas con discapacidad, tenemos que cambiar el chip. Tenemos que ver la accesibilidad universal desligada de la discapacidad. Tenemos que ver la accesibilidad universal como un factor de calidad, de bienestar, de seguridad, un factor de innovación, de creatividad, pero para todo el mundo, no solo para este colectivo. Tenemos que ya venderlo así, porque en esta situación, y la ponencia era un poco en tiempos de crisis, no tenemos que esperar a que nos den nada. Los recortes económicos son muchos y igual vienen más. Entonces tenemos que ver que la accesibilidad universal y tenemos que venderla como una inversión de futuro. Haces un esfuerzo ahora, pero es un ahorro para mañana. La accesibilidad es una cualidad más del entorno. Tenemos que verlo desde ese punto de vista. Es una cualidad del entorno para que cualquier persona pueda utilizarlo de la manera más autónoma e independiente. La situación actual, desgraciadamente, es que la persona se ha de adaptar al entorno. Y lo deseable es que el entorno se acomode a las necesidades de las personas, de todas las personas. Y para ello, ese proceso de cambio de una situación actual a este objetivo requiere de toda una serie de cosas. Cambios normativos, soluciones técnicas, implicaciones políticas, experiencia, pragmatismo, dotación de medios y también creatividad e innovación. En esto me voy a enfocar parte de la ponencia porque muchas veces se pueden hacer las cosas, cocinas, como luego os enseñaré, cuartos de baño que sirvan para todo el mundo y son incluso, ya lo veréis, son de diseño y son bonitos. Y estás un poco poniendo las pautas para que las personas que puedan tener la movilidad reducida puedan utilizarlo. Fijaros en esta diapositiva. La accesibilidad atiende a situaciones personales para usar el entorno. En ningún momento de todo lo que os he puesto ahí hablo de discapacidad. Puede haber una persona que tenga falta de coordinación psicomotriz, algunas pueden tener dificultad para arrodillarse, para inclinarse, dificultades de orientación, de interpretación, personas a lo mejor que se desplazan con el carrito de bebé, personas de elevada talla o de baja talla. Entonces, la accesibilidad les está permitiendo, facilitándoles tener una mayor comodidad, pero está totalmente desligado de la discapacidad. Tenemos que quitarnos ya palabras como eliminación de barreras. No, tenemos que conseguir un entorno diseñado para todos. El punto de enfoque en cuanto a la vivienda es que realmente sí que arrastramos todo un montón de edificios que tienen escalones en los patios y en los zaguanes. Y falta mentalidad de los vecinos para que se puedan hacer muchas veces las cosas accesibles. Estamos un poco ya saturados de la cantidad de consultas que recibimos de edificios de viviendas inaccesibles y nos preguntan cómo quieren asesorarse de qué pueden hacer. Los vecinos a veces, ellos no saben qué derechos tienen frente a la comunidad de vecinos, que le ponen muchas pegas, técnicamente tampoco saben qué solución adoptar. Y entonces, un poco, esto nos lleva en COCENFE a sí que plantear charlas y objetivos relacionados con el tema de la vivienda. Las modificaciones legislativas las hay y os voy a explicar ahora luego las más recientes, pero no están dando el resultado esperado. Esperemos que estas últimas sí que ya sean un paso definitivo hacia la verdadera accesibilidad universal. La realidad, pues aquí os he puesto esta foto, hay muchas, esta otra, esta también.
muchas veces, aparte de las barreras que hay, se ponen cancelas que aún dificulta más. Y estas fotos os las he puesto porque detrás hay una realidad social. Hay personas que realmente están prisioneras en su vivienda. Realmente hay personas que no pueden salir de su casa a lo mejor una vez a la semana, cuando viene la ambulancia, que se la tiene que llevar a alguna cura, o cuando viene a varios familiares para poder hacer. Entonces, esto es la realidad. Desgraciadamente, la justificación es que son edificios antiguos y que realmente hace tiempo pues, no se pensaba en estas situaciones. La calidad de vida de las personas ha mejorado mucho y hay el tránsito de una persona que se queda sin movilidad hasta que fallece cada vez es más largo, pero también quiere disfrutar de la vida. Entonces, nos estamos viendo con eso, que los edificios, muchos son inaccesibles. Eso, lo anterior lo podemos justificar, pero lo que no podemos justificar de ninguna manera es que se hagan soluciones contrarias a la accesibilidad universal. Esto tenemos que evitarlo porque nos está trayendo muchísimos más problemas que beneficios. Un ejemplo, esta rampa parece así a simple vista, bueno, es una rampa, pero es de una pendiente excesiva, es demasiado estrecha y la persona por ahí con movilidad reducida le es un riesgo evidente. Hay que buscar otras soluciones, hay que invertir y ser innovador y creativo para buscar una solución que realmente sirva. Esto al final ni se utiliza. Este es otro caso, que sería ya rampas excesivamente largas que ya te estampas contra la puerta de salida. Esto no está sirviendo, está incluso, luego supone un sobrecoste porque tienen que invertir dinero en buscar otra solución porque se dan cuenta de que esta solución no era válida. Aparentemente parecía, pero luego no es eficaz. Otro caso sería este, que ya directamente tiene el final de la rampa, es justo el comienzo de la cancela. A mí siempre me gusta, cuando hago estas charlas, plantear reflexiones de cómo es posible que podamos hacer lo más y no podamos hacer lo menos. Dentro de muy pocos años he leído y se está hablando de que los coches conducirán solos, sin necesidad de nosotros manejar el volante. Esto era impensable y es impensable. Y pensamos ese avance y decimos, madre mía, pues sí que la capacidad del ser humano para poder avanzar y llegar cada vez más lejos. Y en cambio, tenemos muchos problemas para eliminar unos simples escalones del patio o colocar un ascensor en un edificio de viviendas que no tiene. Esto sorprende, porque dice, tan avanzados para unas cosas y estamos tardando tanto en buscar soluciones para otras, que en cierta manera la vivienda es lo que utilizamos a diario. Y aquí la experiencia nos demuestra que es un proceso complejo porque depende de dos aspectos fundamentales que se entrelazan uno con otro y a veces chocan. En este caso tenemos el aspecto técnico y luego el aspecto de la comunidad de los vecinos, la insolidaridad y muchas veces los problemas que un vecino puede poner para que una obra no se pueda hacer. En el aspecto técnico sí que es verdad que hay que realizar las obras de adaptación siempre con el debido asesoramiento de un profesional para que intente buscar lo que es la accesibilidad universal y el diseño para todos. También no hay que buscar la solución más barata. La solución más barata y la más rápida a veces luego no es adecuada, incluso luego resulta muy cara volver a hacer otra solución porque hay vecinos que dicen, hombre, pero si ya he invertido en esto, ¿por qué no lo habéis hecho desde un principio bien? Y eso genera ya una confrontación total entre los vecinos. Otro caso es que también hay que empezar a ver, como he dicho antes, que la obra de adaptación de una vivienda, si se tiene en cuenta la accesibilidad universal, es una inversión de futuro, que uno no se va a arrepentir nunca de esa inversión, porque en la vivienda va a vivir toda la vida.
El del otro aspecto, tenemos enfrente, aparte del aspecto técnico, tenemos enfrente a las comunidades de vecinos. Os podría contar cantidad de casos de la insolidaridad de los vecinos por simple enemistad. Hay vecinos que, es curioso, pueden dar 1.000 euros porque ha habido un desastre, un tsunami, y en cambio, cuando tienen que poner simplemente 100 euros para que se pueda hacer una rampa para que un vecino, porque ese vecino no quiso que la fachada se pintara de verde, pues ahora yo no quiero votar a favor de él. Esas situaciones se parecen de risa, pero se están produciendo a diario. Y entonces ahí hay que hacer un esfuerzo de mentalización para que la gente vea que mañana puedes tener tú, incluso para tus hijos, si tienes hijos pequeños, puedas utilizar esa medida. Esa medida va a beneficiar a todos. También está el tema de las subvenciones. Las subvenciones, pues antes estaban mal, pues ahora ya ni os cuento cómo están, ya no se puede contar con ellas. Hay que contar más con el esfuerzo que puedan hacer todos los vecinos más que las subvenciones que se puedan recibir. Incluso a veces las subvenciones son un problema, porque preparas todo el papeleo, la gente utiliza eso como una expectativa de que me va a salir más barato y luego, después de todo el papeleo, le pueden dar en una obra que puede costar 5.000 o 6.000 euros, 100 euros, 60 euros. Y dicen, ¿para eso me he movido tanto, he involucrado a tanta gente para preparar el papeleo? Entonces, muchas veces las subvenciones, en vez de ser una ayuda, es una pega más. En cuanto a la concienciación, sí que es verdad que tenemos un camino muy grande por recorrer, incluso para los promotores y los constructores de edificios de viviendas. Compañeros que estamos en las comisiones de seguimiento de la normativa de vivienda, nos quedamos sorprendidos las pegas que nos están poniendo los promotores y los constructores a la hora de aplicar una nueva normativa que se ve que los técnicos, es cierto que han abierto la mano y han mejorado muchísimo, como ahora vamos a ver, pero los promotores no están de acuerdo y están intentando recortarnos todo lo que hemos conseguido, incluso a base de pedir modificaciones de esa normativa. La normativa, las últimas novedades que encontramos en la normativa de viviendas, simplemente que sepáis que hay una orden que regula el diseño y calidad en las viviendas, que esa orden fue un avance importantísimo en cuanto al HD 91. La HD 91 es del año 91. Hasta el 2009, que se hizo esta orden y que se aplicaba en el 2010, fijaros la cantidad de años que hemos pasado con una normativa que, para que os hagáis una idea, permitía que los cuartos de baño de los edificios de viviendas tuvieran puertas de 60. Permitía que los patios y zaguanes tuvieran un escalón que no estuviera rebajado. Permitía muchas cosas que esto lo estamos arrastrando todavía hoy, y a veces las soluciones son complejas por no haber sido un poquito de haber diseñado mejor la normativa en su momento. También tenemos el Código Técnico de Edificación, que es normativa estatal. Esta normativa sí que os voy a hacer unas pequeñas, para que sepáis el avance tan grande que ha supuesto respecto a la anterior normativa. Pues ahora ya se plantean cosas tan básicas como que haya un itinerario practicable desde el acceso al edificio a las zonas comunes del edificio. Si hay un trastero, que puedas bajar al garaje, a las plazas de aparcamiento. Nos encontrábamos casos en que la persona con discapacidad se compraba una vivienda de protección oficial y le daban una plaza de garaje adaptada, cumpliendo la normativa, pero al garaje no podía bajar, el ascensor no llegaba al garaje. Nos encontrábamos con casos en que el trastero estaba arriba en el último piso y al trastero no podía acceder, porque se accedía por unas escaleras.
Estas cosas la anterior normativa las permitía. También el itinerario practicable, aparte de llegar a los elementos comunes, también tiene que llegar a una sala de estar y a un cuarto de baño. El cuarto de baño por fin va a tener una puerta de 80, en donde se pueda la persona poder acceder. Ahora explicaré por qué el cuarto de baño estábamos muy contentos con la nueva normativa, pero por culpa, hay que decirlo, de los promotores y de los constructores, permitía que hubiera un diámetro libre de maniobra para que la persona pudiera entrar y girar bien la silla, y los constructores y los promotores han tumbado este avance diciendo que perdían demasiado espacio para hacer las viviendas. Y la Consellería les ha admitido que no haya ese diámetro libre de maniobra para girar la silla. Hemos luchado todo lo que hemos podido, pero lo único que han dicho es que van a exigir que en los cuartos de baño los lavabos estén suspendidos para que, como están suspendidos, la silla de ruedas pueda girar por debajo del lavabo, pero esa no es la solución. Eso sabemos los que tenemos gente cercana en silla de ruedas, que hay 1,20 ya es muy justo. Si encima le quitamos el 1,20, complicamos bastante la situación. También con esta nueva normativa se regulan las condiciones por primera vez de la vivienda adaptada, cómo debe ser una vivienda adaptada. Así, a grosso modo, os puedo decir que el acceso al edificio puede existir un desnivel de 12 centímetros, pero tiene que ser salvado por una pendiente de un 25% y siempre tendrá una anchura de 90 centímetros. Ahora os enseñaré una foto de lo que exigía la anterior normativa y lo que exige esta, y esto es realmente importante. Las rampas también se les exige ya un ancho mínimo de 1,20, antes no se les exigía ni ancho, ahora también se desglosa mejor qué longitud máxima tienen que tener, como veis ahí, qué pendiente máxima tienen que tener, y esto es mucho más razonable de lo que había antes. En los edificios de viviendas adaptadas, son todos aquellos que se han hecho con fondos públicos y por ley tienen obligatoriamente que reservar viviendas para personas con discapacidad. Aunque eso también es una lucha que llevamos, porque muchas veces los promotores reservan esas viviendas de protección oficial, pero no dan difusión a esas viviendas, pasa el tiempo estipulado y entonces esas viviendas ya no son reservadas para personas con discapacidad. Las dejan ya como viviendas de renta libre y ya ni las adaptan ni nada. Entonces, un poco lo que estamos proponiendo en este sentido es que esas viviendas las hagan por lo menos con unas dimensiones mínimas para que en cualquier momento cualquier persona pudiera utilizarla. Es una manera de generar luego más recursos para las personas que en un momento dado pueden tener la movilidad reducida. En cuanto al ascensor, de la anterior normativa ha cambiado. El ascensor ya es obligatorio cuando sean edificios de viviendas con una altura superior a 4,5 metros. Antes, para que un ascensor fuera obligatorio en un edificio de viviendas, tenía que tener una altura superior a 12 metros. ¿Eso qué quería decir? Que todos los que fueran inferior a 12 metros no estaban obligados a tener ascensor y encima no estaban obligados a tener un itinerario practicable, y te encontrabas que a lo mejor el promotor, porque le interesaba poner el ascensor, ponía el ascensor, pero hasta llegar al ascensor te ponía 3 o 4 escalones o 2 escalones, o te hacía el primer escalón de 12 centímetros, entonces estaba poniendo pegas a la accesibilidad. También la normativa actual establece las características que tienen que tener los ascensores. Ahora tienen que tener unas condiciones mínimas porque nos hemos encontrado casos que a veces gente para poder acceder al ascensor tiene que desmontar media silla. Los reposapiés, tiene que bloquear las puertas del ascensor para que no se cierren totalmente. O sea, tiene que hacer historias incluso que ponen un poco en peligro su seguridad para poder subir por el ascensor. También en el tema de ascensores
las viviendas adaptadas se ha estipulado que tengan unas condiciones mejor en cuanto a las características del ascensor, para que las personas con graves problemas de movilidad pues puedan subir con más facilidad a su casa. Plazas de aparcamiento adaptadas también se ha regulado cómo tienen que ser, bien en batería, en línea, si son en batería con zona compartida, qué dimensiones tienen que tener, los trasteros, que se tiene que acceder desde las zonas comunes, no tiene que haber ningún itinerario impracticable para acceder a los trasteros. Y sí que en cuanto a la vivienda adaptada, sí que se dice que por lo menos en las distintas dependencias de la vivienda adaptada deben poder haber un diámetro libre para que las personas puedan moverse sin ninguna dificultad. Por ejemplo, en la sala de estar tiene que haber un diámetro libre de maniobra de 1,50. En el comedor lo mismo, en la cocina lo mismo, en el lavadero, en el tendedero, en el dormitorio, en el baño, en el aseo. O sea, aquí está abriendo mucho más el abanico para que en el futuro tengamos unas viviendas mucho mejores. También la normativa ha pensado, bueno, pero si son viviendas antiguas, a veces no puedo establecer unas dimensiones tan amplias como si fuera una de nueva construcción. Y entonces lo que ha hecho es establecer unas condiciones un poquito menores, pero que en todo caso siempre garanticen a la persona que va a poder utilizar, con esa obra que haga, va a poder utilizar esa vivienda, ese patio y zaguán, va a poder acceder. En cuanto al ascensor, pues dice que establece que según el hueco existente, pues podrá poner la dimensión de la cabina. A veces también hay que ver que es posible que el ascensor no tenga las condiciones de accesibilidad que serían las deseables, pero por el cúmulo de gente que pueda haber con la movilidad reducida, más vale ponerles un ascensor si ellos están dispuestos a contribuir todos al pago que no tener nada. También, aunque esto se está demostrando que no es muy adecuado, los aparatos elevadores especiales puede ser una solución, pero nosotros lo planteamos como una ultísima solución, porque también acarrea y tampoco cumple con lo que es la accesibilidad universal de integrar a la persona. Siempre se ve el aparato elevador como una medida un poco segregadora y discriminatoria de la persona con discapacidad. Pues aquí un poco veis la anterior normativa, la HD 91, cómo permitía que hubiera ese escalón y cómo con las nuevas normas se ve ahí cómo ya hay un rebaje y la persona va a poder abrir la puerta y entrar con total comodidad. Esto parece una tontería, pero os puedo garantizar que hay miles de edificios que tienen el escalón de 12 centímetros y que un simple escalón de 12 centímetros permite que la persona ya dependa de otra para poder salir y entrar de su casa. La normativa técnica debe buscar soluciones que favorezcan a todos. ¿En qué sentido? Pues yo siempre digo que la mejor accesibilidad es aquella que no se ve, que la utilizas y no te das cuenta. Pues aquí vemos, hay escalones por un lado, pero luego hay una rampa adecuada con la pendiente adecuada. Y es curioso, luego casi todas las personas suben y bajan por la rampa, los escalones lo dejan como último recurso. En este caso, pues se buscó, no era posible hacer la rampa, pero sí que se puede buscar una solución integradora con una plataforma elevadora para que la persona pueda salir y entrar de su casa con una mayor autonomía. Soluciones técnicas innovadoras, creativas, pues
estas soluciones son un poco lo que se están imponiendo ahora, porque a veces poner una plataforma elevadora estrangula el ancho de la escalera y no es posible. Y se pueden poner este tipo de plataformas, que son plataformas de acordeón, de muelle, que lo que permiten es, la persona se pone encima, aprieta un botón y le sube hasta igualar la altura del último escalón. Y también, para el resto de personas que no tengan discapacidad, pues no les supone ningún trastorno porque está como incrustada en el suelo. Aquí tenéis un caso real en donde la persona baja del patio para ya salir a la calle y ya tiene la plataforma a la altura adecuada, se va a poner encima y va a poder bajar tranquilamente hasta. Esto es lo que yo digo, la accesibilidad como un factor de innovación y de creatividad. Hay que ir a veces mucho más allá y es preferible pensar más, a lo mejor gastarse un poco más de dinero, pero no hacer rampas que luego no tienen ninguna utilidad. Y además, que como veis, la persona con discapacidad baja autónomamente y con independencia, que es de lo que se trata. Esto es una novedad, que lo que aquí se está trabajando es hay unas escaleras que se convierten en plataforma elevadora cuando la tiene que utilizar una persona con discapacidad. Esto puede ser útil en los casos en que no te cabe plataforma elevadora y escaleras, porque sí que es cierto que hay una normativa contra incendios y de protección ante casos de emergencia, que siempre tienes que garantizar un ancho libre de las anchuras de las escaleras. Y esto un poco os lo pongo como una solución innovadora. Aquí a veces hay que poner los ascensores de manera exterior en las viviendas porque no se planteó el hueco, pero lo que quiero que veáis aquí es un poco que se pueden hacer cosas muy chulas. Se pueden hacer ascensores acristalados, se pueden hacer muy luminosos y que en cierta manera le den un plus de diseño a esa vivienda o a ese edificio. No, muchas veces, se toman soluciones y se hacen de una manera un poco, pues que no se hacen con una estética adecuada y, como veis, se pueden hacer las cosas con una estética adecuada, integradora y que realmente cumplan la función que queremos, que es la autonomía personal. Lo ideal ya lo sabemos, poder acceder desde la calle hasta el ascensor sin ningún tipo de barrera. Eso tenemos que luchar ahora en cuanto... Ya sé que me enrollo mucho. Tenemos que luchar ahora con el tema de que todo lo que se diseñe ahora se diseñe siempre facilitando al máximo pues que pueda entrar y salir la persona con discapacidad. Ejemplos de cuartos de baño para todos. Pues veis, este es un cuarto de baño con una nueva innovación, que donde ya lo novedoso aquí es que ya no hay ni sumidero ni plato de ducha incrustado, sino que simplemente lo que veis ahí de acero, esa pletinita, por ahí ya el agua cae y se va por ahí. Y es totalmente adecuado para las personas con algún tipo de movilidad reducida, pero también la empresa que está comercializando esto está también teniendo mucha demanda de otras muchas personas que no tienen ninguna discapacidad, porque es un diseño muy bonito, le está dando al cuarto de baño una innovación y una amplitud. A veces se pone el plato de ducha y se genera ahí como un rincón que te quita espacio al cuarto de baño. Esto no, esto te da como cuartos pequeños, pero que les da una mayor amplitud. Aquí veis otro cuarto de baño con su puerta corredera, con un poquito de diseño. Se ha puesto el lavabo también suspendido,
pero todo se ha hecho con un poquito de gusto. Entonces, la persona con discapacidad va a poder utilizar ese cuarto de baño. A veces, si es una persona con la movilidad reducida, a lo mejor necesita alguna adaptación, pero lo que un poco pretendo es que veáis que se pueden hacer las cosas con diseño moderno, dejándolas un poco preparadas ya para el futuro, para lo que pueda venir después. No hacer las cosas sin pensar y luego tener que reformar todo un cuarto de baño porque no se ha pensado. Se puede hacer con diseño para siempre. ¿Veis? Aquí una cocina para todos, en donde es una cocina que tiene un diseño y prácticamente puede servir como una cocina tipo loft. La puedes para estudiantes, la puedes meter. Y esto lo que demuestra es que con diseño, con estética y pensando de antemano, una cocina puede ser utilizada por una persona con o sin discapacidad. Esto es otro caso que os lo he puesto en donde la cocina, simplemente veis ahí que hay una parte donde está el fregadero y la zona de fuegos que tiene unas ruedas abajo, que es una cocina de quita y pon. Si va la persona con discapacidad, pues saca los cajones y saca eso y puede ahí trabajar. Que no va la persona con discapacidad o va a cocinar otra persona que no tiene discapacidad, pues los mete dentro. Todos son buscar una funcionalidad. Esto sería otro ejemplo. Otro ejemplo. Se está trabajando mucho en el diseño para que se haga de una manera integradora. Y ya llegamos un poquito al tema de la normativa que ha cambió el 2 de agosto de este año a través de una ley que es la adaptación a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, o sea que la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional que ha suscrito el Gobierno español, también está trayendo sus frutos. La anterior normativa decía que una comunidad estaba obligada a hacer obras de eliminación de barreras siempre que el importe total de esa obra no superara las 3 mensualidades de gastos comunes, de gastos generales. Vale, esto ya, olvidaros de esto ya ha quedado obsoleto y con la nueva normativa pasamos a esta realidad. La comunidad está obligada a realizar obras de eliminación de barreras siempre que el importe total no exceda de 12 mensualidades. Podemos pensar, bueno, hemos pasado de 3 mensualidades a 12. Ya la comunidad ya va a poder estar obligada a hacer obras más caras. Daros cuenta que antes tenían que ser obras de un coste muy pequeño. Imaginaros una finca de 10 vecinos que pagaran al trimestre 100 euros, 100 euros por 10 vecinos serían 1.000 euros. Estaría obligada a hacer obras de accesibilidad que no superaran los 1.000 euros. Ahora con esto ha cambiado, se sube el porcentaje, se va a poder obligar a la comunidad a que haga obras más caras y más adecuadas en cuanto a la accesibilidad, no haga apaños baratos, que digo yo. Pero claro, la normativa siempre tiene su pero, ¿no? Si nos lo hubieran dejado así, estaríamos contentos, pero hay excepción. La primera excepción que pone es que si hay un vecino que sus ingresos anuales son inferiores a 2,5 veces el IPREN, que es un indicador, yo he estimado, midiendo el del 2011, que si la unidad familiar de un vecino no llega a 15.975 euros, tú no puedes obligar a ese vecino. Entonces, ya estamos poniendo trabas para que igual se vayan descolgando vecinos, incluso con la situación económica que tenemos hoy en día. Pero luego dice, bueno, para que ese vecino no se pueda escaquear, dice, si tiene ingresos inferiores a 2,5 veces, pero va a recibir ayudas para realizar esa obra y no les supone una merma en su capacidad económica de más del 33%, tendrá obligación de contribuir. Pero yo me pregunto, y mucha gente se pregunta, claro, pero
aquí todo va a ser presentando declaraciones de renta y eso va a ser un problema en las comunidades de vecinos que para determinar si un vecino está obligado, no sé si tendrán que sacar una nueva regulación para establecer eso, pero si ya es difícil como está ahora, si a un vecino le vas a tener... acabarán en juicio para que determinen si tiene capacidad económica, pero en este sentido se ve bastante complicado. Se sigue manteniendo incoherentemente que para establecer un ascensor se requiere el voto favorable de 3/5 partes, cuando la mejor solución en cuanto a accesibilidad es que no haya, que se exigiera por mayoría el poner un ascensor, no que se exija el 60%. Luego ya simplemente desde COCENFE, desde la Agencia para la Defensa y Promoción de la Accesibilidad, deciros que estamos preocupados por este tema y estamos haciendo campañas de formación, como ha dicho Javier, para mentalizar también a los arquitectos municipales para que inspeccionen y exijan el cumplimiento de la nueva normativa y que no veamos luego cosas que con la normativa en la mano se podrían haber evitado. Aquí, bueno, charlas que hacemos y otras charlas que estamos haciendo son campañas de formación a estudiantes de carreras que tengan que ver con la edificación. Esto es una charla concretamente a la Escuela de Interiorismo en donde les explicábamos las condiciones de accesibilidad que tiene que tener una vivienda. Participamos en comisiones de trabajo con la Consellería de Vivienda, que nos supone un gran esfuerzo porque los promotores y constructores no están por la labor de que la nueva normativa que os he comentado la creen que es mucho, que ha ido más allá de lo que ellos quieren. Y nos encontramos con casos en que ahora quieren impugnar esa normativa para tener una prórroga y seguir aplicando la HD 91. Afortunadamente hemos podido pararlo, pero siguen con esa idea. Si tenemos que ir a impugnar y declarar nulo lo que hagan, pues lo iremos hasta donde sea. No podemos dar más pasos atrás. Y ya por último, que sepáis que la agencia da formación y asesoramiento a cualquier persona física y jurídica que quiera. Pues ya está. Gracias, Eduardo. Si antes decía que el Instituto de Biomecánica hace una labor extraordinaria en favor del sector de la discapacidad, es decir, que tú, con tus intervenciones en los distintos municipios a los cuales das pues, esa formación, haces que cada día la accesibilidad sea un poquito mayor hacia las personas con discapacidad. Yo sé que alguna pregunta va a haber, pero a mí me gustaría incluso introducir un nuevo debate o una parte del debate que antes, fuera tomando el café, le manifestaba a Luis Pérez Callo, y era que si es cierto que los gobiernos no hacen posible nuestra intervención con nuestra participación, no es menos cierto que tendremos que ser nosotros los que hagamos viable esa participación. Y me explico. La intervención que has tenido ha sido en base a la creación o a la construcción de una ciudad compacta, de una ciudad de hace 30, 40 años donde los niveles o los límites de la accesibilidad eran nulos. Pero yo me hago la pregunta y se la hacía, hombre, ¿qué va a ocurrir? Y ese debate lo he puesto yo ya pensando en el año europeo de envejecimiento activo y discapacidad, que es el año que viene. En el modelo de ciudad que queremos, en el modelo de ciudad, si queremos un modelo compacto o si queremos un modelo disperso. En ese modelo disperso nos encontramos con nuevas construcciones que van a ser de nuevo cárceles para las personas jóvenes que lo están comprando. Modelos donde las viviendas unifamiliares como los dúplex no contemplan la posibilidad de ese elevador que tú estabas hablando e incluso no contemplan, porque la superficie no es muy grande, lo que pueda ser el hecho de cuartos de aseo donde la silla de ruedas pueda tener una rotación. Quiero decir,
Tenemos que intervenir mucho más, tenemos que pertenecer más a las mesas de participación de urbanismo dentro de nuestros municipios y, sobre todo, no permitir que no se construya nada sin nuestra participación. Hay una frase célebre ya de los años 90 de Yanis Bardacastanis en la que pedíamos que no se haga nada sin nosotros para nosotros. Con eso vamos a evitar muchas veces el cometer los errores que se cometen en este caso. Yo voy a dejar mi intervención, es un elemento que introduzco, sea la ciudad compacta o no. De hecho, los servicios los podemos o no tener cercanos en función a lo que podamos comprar, pero es un elemento a introducir de cara a estas buenas intervenciones y que realmente es pedagogía pura para los arquitectos a la hora de diseñar un edificio. Está claro que has hablado precisamente de la edificación, no se ha tratado el tema del transporte, algo tan sumamente transporte público, tan necesario para nosotros, porque no todo el mundo, y de hecho en esta mesa, en esta sala se ha hablado de la falta de recursos económicos que tiene una persona para obtener un recurso ortoprotésico, pero también para un vehículo adaptado, con lo cual supone que necesitamos de ese transporte público. En fin, el tema de la accesibilidad es muy amplia, de hecho todos o casi todas las personas que estamos aquí sé de lo que estamos o de lo que estoy hablando, de esas dificultades que hemos sido en tiempos de crisis, que creo que nunca hemos dejado de tenerla, el sector de la discapacidad, y en tiempos de lucha creo que no dejamos de luchar por ello. Obviamente, estoy mirando a mi compañero Fernando, no estamos hablando de otro tipo de discapacidades, siempre nos centramos en las extremidades inferiores, cuando tenemos otros compañeros con discapacidad física en miembros superiores que les impide el hacer una vida normal, entre comillas, en este caso. Voy a permitir que ustedes hagan las preguntas que quieran. Solamente he querido introducir una serie de cuestiones que no podemos dejar de olvidarnos, que están ahí, que es el futuro. Muchos vamos a envejecer y no hemos resuelto todavía el problema de la accesibilidad. Otros vienen detrás y están provocando barreras nuevas, en este caso, con ese tipo de ciudades que se están construyendo fuera de las propias poblaciones. En fin, ¿hay alguna pregunta? Nos quedan aproximadamente 5 minutos para que puedan acomodar, más que nada, porque a partir de las 2 es la entrega de reconocimientos a las personas de este año. ¿Preguntas? Si hay alguna más, las hacemos y las contesta todas a la vez y acabamos. ¿Alguna pregunta más después? Mi pregunta es la siguiente. Todos los edificios que tienen ya la obra hecha ya no se tiene remedio. Entonces, yo considero que donde se puede hacer una rampa para todo el mundo, las escaleras, ese tramo, se debería de anular. Yo vivía en un edificio con 12 escaleras a llegar al ascensor y he tenido que irme de ese edificio. Sí que se podía hacer una rampa para todos, pero no quisieron los vecinos. Entonces, eso ya debería de ser de por ley obligación. O sea, no si quieres, no quieres, obligación de que eso se lleve a cabo, por lo menos en las viviendas antiguas. Y las nuevas, no permitir que los constructores, o sea, convivan con todo el resto del mundo. O sea, que sean ellos los que manden. No lo veo bien, sinceramente. Esa es mi pregunta. O sea, Ya. Sí, lo de los constructores y los promotores es cierto. Mueven mucho porque están moviendo que la normativa se vuelva a cambiar. Se está viendo un retroceso. En cuanto al tema de las rampas, no sé si tu caso fue que tú querías hacer todo rampa y eliminar totalmente los escalones. Sí. Ya. Entonces, en tu caso sí que había soluciones. Ya.
Sí, hay una solución y yo creo que la estaba aportando, y es la participación de la sociedad. O sea, cuando se constituyen mesas de trabajo en los municipios y nos dan pie a estar dentro de esas mesas de trabajo, nos permite incluso el intervenir a la hora de dar o no dar licencias de obra, en este caso. Es tan fácil como eso. Es tan fácil como tener el proyecto encima de la mesa antes de ejecutarlo y decir esto se puede permitir o esto no se puede permitir. No hablemos simplemente de los edificios, sino ya hablaría incluso más en el tema de lo que puedan ser los comercios. O sea, no deberíamos de permitir que ningún comercio no tuviera aplicada lo que es las normas de accesibilidad. Eso se consigue con participación. Y, de hecho, hay algo claro. Tenemos que estar en el cambio de era, no en la era del cambio. Tenemos que hacer cambiar a la sociedad de una vez por todas. Eso es verdad. Muchas veces en los locales comerciales el ayuntamiento es muy flexible y está exigiendo una escasa normativa porque dice, hombre, es que como ese es el casco antiguo, si no se lo permito eso queda vacío. Y entonces está dejando la normativa sin eficacia. Eso sí que es cierto que... No, pero sí es que lo curioso es que la normativa lo exige, pero es el propio ayuntamiento quien decide que no voy a aplicar esto tan estrictamente porque si no, ese vecino no va a poder poner ahí su negocio. Eso es lo triste, que a veces la normativa sí que está. Bien. Josefina, por favor, ¿le acercas el micrófono? Bueno, cuando Josefina intervenga, os voy a pedir que nadie os mováis porque van a pasar a las personas, o vamos a empezar con la entrega de reconocimientos. ¿Nos falta un poquito más? Esa es la otra. Vale. Pues con la intervención de Josefina nos levantamos y me avisan que nos vamos a ir a comer. Hay una suculenta comida, creo, ¿no? Sí, así. Vale, yo solamente quería agradecer muy efusivamente a ADEPA porque lo estáis haciendo muy bien, porque muchos ayuntamientos os han hecho caso, otros han pasado de la historia. También explicaros a Javier, por ejemplo, que estamos en esta lucha todos y que eso que dicen del casco antiguo en Villarreal sí que os puedo decir que sí que empezaban el casco antiguo, pues el casco antiguo se ha adaptado y yo estoy muy agradecida a ADEPA, a Eduardo, a Javier y a todos los que formamos este colectivo, porque si no seguimos nosotros siguiendo luchando y todos los que se tienen que adherir a nosotros, pues no haremos nada. Pero que sí que se puede hacer siempre que se tenga voluntad y que se quiera hacer. Gracias.